Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, semana 21, queda poco, así que bueno, ya entramos en la unidad número 6. Primer texto, texto de Liberani, capítulo 22, el clásico de Liberani, el que venimos trabajando desde el principio de año. Capítulo 22, crisis y reestructuración. Así que con Ariel Vera vamos a hablar sobre este capítulo y vamos a trabajar también la fuente que tenemos en el cuadernillo de trabajos prácticos. Para luego, el doctor Haruf dedicarse a los capítulos 24 y 25 de Fenicios y Arameos. Como siempre, nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio, ¿sí? Y cuando hablamos de la unidad 6, ya estamos hablando de la Edad del Hierro, que en nuestra materia abarca del 1200 al 330, ¿sí? Antes de Cristo. Y este mapa que nosotros estamos viendo acá se rompe, se quiebra, ¿sí? Esto es lo que tenemos hasta el 1200, pero a partir del 1200 sucede la crisis del siglo XII, y entonces lo que vemos marcado en celeste, que es la cultura micénica, colapsa. El imperio hitita, que lo vemos ahí en un rosa, en un rojo débil, colapsa. El reino medio asirio se retrae, ¿sí? Y los que quedan en pie son esos grandes estados que vimos desde el principio de la materia. Babilonia, ¿sí? Que no aparece ahí completamente en el mapa. Perdón, Babilonia no, Mesopotamia, quise decir, pero Babilonia como ciudad importante, ¿no? Y Egipto, que retrae el territorio que había anexado durante el Bronce Tardío, ¿sí? Y vuelve a las fronteras naturales, podríamos decirlo de alguna forma, o que siempre conocimos de Egipto. Así también podemos decir entonces que hay factores internos que llevaron durante el Bronce Tardío a esta crisis del siglo XII. Y a partir del 1200 hay una crisis de ese sistema regional que se había conformado en el Bronce Tardío y como lo habíamos trabajado en la unidad número 5. ¿Qué significa y qué trae a colación esta crisis del sistema regional? Bueno, primero tenemos una crisis demográfica que viene, ¿sí? Todo lo que vamos a analizar aquí, estos factores internos, vienen del Bronce Tardío y se plasman y se profundizan durante la primera parte de la Edad de Hierro. Por lo tanto, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos hablando de un proceso de transición, ¿sí? Esa crisis demográfica que proviene del Bronce Tardío implica que hay regiones que vuelven al nomadismo, ¿sí? Sobre todo en la alta Mesopotamia y en la zona del Levante, que va a haber ciudades que lentamente se van a ir abandonando, sobre todo en la parte de Anatolia y en la región de Siria. A su vez también tenemos una caída demográfica y todo un proceso de crisis de natalidad profunda, lo cual hace caer aún más la demografía de la región, de las regiones, acompañado de hambres y pestes dentro de lo que es todo este siglo XII, ¿no? El comercio también lentamente se empieza a ver afectado, ya que empieza a tener dificultades el tráfico caravanero, sobre todo el comercio terrestre, ¿no? Debido a estas regiones que empiezan a no tener un control, ¿sí? Recordemos que colapsa el imperio hitita y se retrae el imperio egipcio, y esa zona del Levante, sobre todo, y el norte de la Mesopotamia, ¿sí? Pierde este sistema de control que llevaban adelante estos sistemas palatinos. Y aquí también tenemos otra crisis. El sistema de palacios también entra en crisis. Primero por el aumento,
¿sí? de esta presión tributaria cada vez más pesada, ¿sí? sobre las regiones, sobre todo en la zona del Levante, pero también en otras regiones. ¿Esto qué produce? Bueno, que la población productiva empiece a entrar en una crisis económica, ¿sí? Y se caiga ya endémicamente en una servidumbre por deuda, ¿no? Esto que ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Pero en este proceso se profundiza aún más y más aún en este contexto de colapso. Por lo tanto, esto genera una desigualdad social muy marcada y es aquí donde este sistema palatino empieza a perder legitimidad en la figura principal, que son estos pequeños reyes o estos grandes reyes, como va a ser en el Imperio Hitita, ¿verdad? Además empieza a suceder algo que nosotros ya lo habíamos trabajado en la unidad 5, que es parte de esa sociedad presionada por esta tributación cada vez más fuerte que tiene que entregar, se da la fuga, ¿sí? Parte de la sociedad empieza a fugarse de ese control estatal burocrático, ¿verdad? Y entonces empiezan a habitar el pastoreo trashumante y empiezan a organizarse a través de grupos tribales, ¿sí? Con regiones, ¿sí? que se dedicaban a esto preferentemente. Y entonces decimos que estas sociedades en fuga, ¿sí? se empiezan a ir fuera del control estatal hacia la estepa y hacia esta zona montañosa boscosa, preferentemente en lo que es la zona del Levante. A este grupo fugado fuera del control estatal, ¿sí? se lo denomina Jabiru. Ahora, ¿qué son los Jabiru desde la mirada de Liberani? ¿Qué se tiene sobre este grupo social? ¿Cómo es la definición que se le da a este grupo social? Bueno, Liberani aquí plantea que cuando las aldeas enteras pasan de la obediencia al palacio a la solidaridad tribal, comunidades enteras se convierten en Jabiru sin moverse de donde están. Se sacuden la insoportable opresión fiscal y política, cambiando polo de atracción, de solidaridad y obediencia y dejando al Estado palatino sin recursos materiales y humanos. Esta huida o esta fuga, ¿sí? de esta parte de la sociedad quiebra ese sistema palatino o lo pone en crisis en este contexto de colapso global, ¿no? Sin recursos materiales y por lo tanto sin recursos humanos. Ahora bien, vamos a lo que trabaja también Liberani sobre las migraciones de los pueblos. Fíjense que a partir del 1200 comienza a haber cambios étnicos, políticos y lingüísticos, sobre todo en la Anatolia y en la zona del Levante, pero también en la región de Egipto, con la llegada de los libios, ¿sí? y en la región de Mesopotamia. Con respecto a la cultura micénica, la mencionamos simplemente, ustedes van a después abordarla en Historia de Grecia, entra en colapso. Los lidios se empiezan a instalar en la zona de Anatolia junto a los frigios, ¿sí? Estos grupos étnicos que aparecen a partir del 1200. Los filisteos también, que son nombrados en la Biblia, aparecen y se instalan en el sur del Levante. ¿Sí? La aparición de los caldeos, no en esa región, sino bien al sur, en un principio, bien al sur de la Mesopotamia, bien al sur, ya fuera del mapa, y los denominados pueblos del mar, que son los que pareciera ser, es un grupo heterogéneo, ¿no? Un grupo de varios grupos étnicos, estos pueblos del mar, que parece ser, dan el golpe final, como un aporte externo, ¿sí? a ese colapso regional del 1200. ¿Sí? Y sobre eso tenemos una fuente con la cual trabajamos. A su vez también, y esto lo va a trabajar en profundidad Pablo en el próximo video, tenemos a los fenicios, ¿sí? como una continuidad. ¿Sí? Recordemos que los fenicios hacen su aparición
en el libro de Liberania aquí, pero es una continuidad de estas poblaciones de la zona de Biblos, ¿sí? De Tiro, etcétera, y Pablo va a profundizar. Y como una ruptura, la aparición de otro grupo, que son los arameos. Pero eso el doctor ya se va a ocupar. Entonces, vamos a analizar la inscripción de Ramsés III contra los pueblos del mar, ¿sí? Que es una selección de toda la fuente. ¿Qué nos plantea esta situación? Bueno, es la confrontación de Egipto contra estos pueblos del mar, ¿sí? Que si bien son nombrados ahí, diferentes grupos étnicos, se los engloba con esta denominación. Fíjense, desde la mirada de esta fuente, lo que dice, ¿no? Repentinamente las tierras fueron arrancadas de sus lugares y dispersas en la refriega. Ninguna tierra resistió ante sus armas desde Hati, Code, Carquemish, Arzawa y Alasilla en adelante. Fueron cegadas simultáneamente, arrasadas, todas estas regiones fueron arrasadas, ¿sí? Por esta entrada de los pueblos del mar. Ninguna pudo enfrentarse, ninguna pudo resistir el avance de estos pueblos del mar. Por lo tanto, Ramsés III dice, organicé mi frontera de Haji, es decir, la zona del Levante, preparado frente a ellos, príncipes comandantes de guarniciones y Mariano, ¿no? Estos, los carristas. Preparé las bocas del río como una muralla con barcos de guerra, galeras y embarcaciones costeras, totalmente equipadas, tripulados enteramente de proa a popa con valientes guerreros en armas. Es decir, la organización del ejército egipcio ante esta avanzada que venía arrasando todas estas ciudades, ¿verdad? Cuando hablamos de Ramsés III estamos hablando de la dinastía 20 del Reino Nuevo, es decir, todavía aquí no hay un cambio en la periodización de Egipto, ¿verdad? Esto cambia hacia el 1050. Por lo tanto, en la Edad del Hierro seguimos teniendo la etapa final, ¿sí? Del Reino Nuevo egipcio. Pero continuemos. Los caballos, aquí ya habla de los pueblos del mar, los caballos temblaban en todo su cuerpo, preparados para aplastar a los países extranjeros bajo sus cascos. Fui el valiente Montu, ¿sí? Que es el dios solar, dios guerrero, firme al frente de ellos, para que pudieran contemplar lo que mis manos capturaban. Y termina, ¿no? Diciendo que Ramsés, he hecho que las tierras se arrepintieran de mencionar Egipto, porque cuando pronuncian mi nombre en su país son consumidos. Aquí Ramsés III se vanagloria de haber arrasado, ¿sí? Frenado, combatido y vencido a los pueblos del mar. Sin embargo, donde los espera es en la frontera de lo que es el sur del Levante, lo que sería la tierra de Canaán, ¿sí? Quiere decir que esas tierras, las cuales dominaba o tenía un predominio en el período del Bronce Tardío, aquí las pierde. No avanzan sobre Egipto, pero todo ese territorio del cual era dominado por Egipto, en el Levante, es perdido. Pero la fuente nos habla de la valentía de este Ramsés III que mantuvo a Egipto de pie, ¿sí? Digo, para que tengamos en cuenta, ¿sí?, lo que una fuente nos dice y lo que otros registros, de los que otros registros nos hablan, ¿sí? Entonces, aquí está esta inscripción de Ramsés III vanagloriando su derrota hacia los pueblos del mar, pero perdiendo el territorio que tenía dominado durante el Bronce Tardío. Ahora sí, seguimos analizando el capítulo 22 con el profesor Ariel Vera. Así que, adelante. Bueno, continuamos entonces con el texto de Mario Liberani. Hablábamos de una crisis en el sistema regional, este sistema organizado a partir de relaciones del tipo horizontal
y de relaciones del tipo vertical entre los pequeños reyes y los grandes reyes, y esta crisis llevó a la caída de este sistema. Y el principal aspecto en donde se observa esta crisis y esta caída tiene que ver evidentemente con la caída de los palacios, con la desaparición del entramado palacial. ¿Qué significó esta caída de los palacios? Bueno, un cambio rotundo, definitivo, en las relaciones que existían en esta región. Algunas cuestiones que podemos ver al respecto. Primero, desaparecen las relaciones de tipo diplomáticas. ¿Por qué? Porque desaparecen los actores que establecían esas relaciones. Desaparecen tanto los reyes o reyesuelos, como también desaparecen las figuras intermedias, los que cumplían funciones diplomáticas, los que llevaban o traían mensajes, los que escribían esos mensajes, etc. Al mismo tiempo, al desaparecer el palacio, también se terminan las relaciones de tipo tributarias, digamos. Ya no hay un palacio que reclame el pago de tributos, pero tampoco, y evidentemente no hay un lugar a donde tributar. Desaparecen también este tipo de relaciones. Y en este sentido desaparecen las relaciones comerciales. Ya no hay comercio de larga distancia, ya no hay quien compre y quien venda a nivel palacial o a nivel de las rutas comerciales que conocíamos hasta este momento. Y de nuevo, relacionado con todo esto, entra en crisis el sistema de escritura cuneiforme, porque como ustedes saben, el sistema de escritura cuneiforme depende en gran parte o en su totalidad de un cuerpo especializado, que son los escribas, que ese cuerpo especializado dependía de los palacios, residía mayormente en los palacios y escribían las cuestiones relativas a lo que sucedía en los palacios con los reyes. Esto da un nuevo formato al mapa que nosotros conocemos, del que Liberani explica como una bipartición. Una bipartición entre dos partes, el este del Éufrates y el oeste del Éufrates, del río Éufrates. Este sería como el límite en donde se ve de qué lado hubo una crisis más grande del sistema regional que llevó a la caída de este sistema, y en el otro lado donde hubo una cierta estabilidad, una estabilidad relativa. Del lado este se mantuvieron los estados regionales con esta estabilidad relativa, ejemplificados en el caso de Asiria, de Babilonia y del Elam, lugares que luego nosotros vamos a ver en los próximos temas de la materia van a tomar mucha preponderancia. En el lado del oeste, en cambio, tenemos un fraccionamiento de las unidades políticas. Aparecen estos estados ciudadanos, los llama Liberani, estados tribales, específicamente o especialmente en la franja siro-palestina. Un poco más adelante en el video vamos a hablar sobre estos estados ciudadanos o tribales y cómo están construidos, cómo se relacionan entre sí, qué lógicas los estructuran. Asimismo, en el oeste, hacia el oeste del Éufrates, y ya lo vimos en la primera parte del video, la crisis terminal de los hititas, la crisis en Egipto que los llevó a retroceder en sus fronteras, y también, y aunque no es tema de nuestra materia, pero Liberani lo trata un poco, y ustedes lo van a ver más adelante, todos los cambios y las crisis que ocurren en el área Egea. Respecto a las innovaciones tecnológicas, la más importante obviamente es la que le da nombre al periodo, esto es el paso de la edad de bronce a la edad del hierro. Entonces lo primero que tenemos que hablar es sobre el hierro. Generalmente lo que se conocía o lo que se utilizaba era el hierro meteorítico, que era hierro puro, que era fácil de trabajar, pero que no estaba tan difundido en el periodo. Se utilizaba más que nada para elementos de valor, eran generalmente objetos curiosos, había escasez de estos elementos. Lo que seguía predominando era la metalurgia del bronce, esta metalurgia que requería
inversiones por parte de los estados palaciales, ¿no? En tanto hombres que lo puedan extraer, como conocimientos técnicos e instalaciones muy avanzadas para trabajarlo. Lo que empieza a utilizarse es el hierro de fusión, y el hierro de fusión, a diferencia del bronce, se encontraba en yacimientos más modestos y más desperdigados, mejor distribuidos por todo el territorio. Es decir, no necesitaba grandes inversiones para poder prospectarlo. Por otro lado, también la metalurgia del hierro requiere de instalaciones mucho más simples que la del bronce, entonces permite que haya talleres más artesanales, si se quiere, pequeños talleres. No hace falta grandes instalaciones que dependan, por ejemplo, de la organización estatal de los palacios. Ustedes van a ver en el texto de Liberani, en la página 503, que hay un cuadro que muestra el uso del bronce y el uso del hierro entre el siglo XII y el siglo X, cómo fue cambiando, tanto para las armas y el armamento, como para los útiles en la zona de Chipre, en la zona de Siria y en la zona de Palestina. Van a ver que a inicios del siglo XII, el bronce ocupa la inmensa mayoría de las utilidades, pero hacia el siglo X ya hay, o en algunas zonas, un uso parejo de ambas tecnologías, y en otras un uso ya absolutamente definido hacia el hierro. Esto está en un cuadro del texto de Mario Liberani. Como decíamos, estos yacimientos modestos, estas instalaciones más simples, van a redundar en una metalurgia más extendida, donde no se necesitan grandes monopolios para el abastecimiento, que no necesitan de lo palatino para ser utilizadas. Por lo tanto, una metalurgia que Mario Liberani va a denominar autárquica. Otro avance, otra innovación tecnológica es el uso del alfabeto. Recordamos, en los palacios la escritura que se utilizaba era la cuneiforme, y para ello había personal dedicado exclusivamente, que son los escribas. Estos escribas formaban parte de una clase privilegiada, cerrada, que defendía privilegios, que eran privilegios económicos y privilegios de prestigio. Pero los escribas estaban atados al palacio, y la escritura cuneiforme estaba atada al palacio. No era una escritura de uso corriente. Si hablábamos de que los palacios caen a causa de la crisis, es evidente que también los funcionarios que trabajaban para y por el palacio van a dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo va a ser la escritura en este periodo? Bueno, va a ser una escritura mucho más simple, mucho más sencilla y mucho más fácil de ser difundida. Y esta es la escritura alfabética. También en el texto de Liberani hay ejemplos de la difusión y la evolución del alfabeto. Y para este aspecto en particular, les vamos a dejar aquí abajo del video el link para que veamos un video en específico del tema, que es de Josep Cervelló Autori, que habla sobre la difusión del alfabeto, que es el que nosotros conocemos hoy en día, bueno, que tiene sus raíces en este periodo. El alfabeto entonces permite una difusión no profesional, no necesita especialistas para su uso ni para su aprendizaje, es muy fácil y se empieza a utilizar masivamente. En este sentido, el ejemplo más claro del uso del alfabeto es el uso de los grafitis, esto es escrituras que pueden ser hechas a mano, con una piedra, sobre cualquier superficie, ¿no? Entonces, se pueden ver, por ejemplo, en tumbas que están escritas con piedra, sobre la piedra, con este tipo de texto. No necesitaba ninguna técnica especial. Respecto a otra innovación tecnológica, que es los avances técnicos en la explotación agropastoral. Muy bien. Tenemos primero, y estas tienen relación con la aparición del hierro, ¿no? La aparición de nuevas herramientas de
de mejor calidad y de mayor duración permiten, por ejemplo, la utilización de las terrazas de cultivo en zonas que antes no eran ocupadas, ahora pueden ser ocupadas con terrazas de cultivo. En el mismo sentido, con estas herramientas de hierro, es que aparece el uso de la rosa y tala, también como una innovación agrícola. Y otra innovación muy importante tiene que ver con el manejo del agua, en un principio. La irrigación de los wadis. Por otro lado, la aparición de los canats subterráneos, o estos canales que van por abajo de la tierra, lo que permite transportar el agua desde una región a otra que estén muy distantes, pero evitando que se evapore porque pasan por abajo de la tierra. Y también la aparición y la evolución en el uso de los aljibes que se utilizan más de mejor calidad, lo que permite no solo el uso del agua para cuestiones agrarias, sino también para lo que sigue a continuación, que es la aparición de la domesticación y la difusión absoluta de los camellos y los dromedarios. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este uso? Primero, que facilita el transporte, tanto en la distancia. Los camellos y los dromedarios pueden recorrer mayores distancias sin necesidad de utilizar, sin necesidad de agua, y que pueden llevar mayor carga, pueden llevar mayor cantidad de productos. Por lo tanto, se agregan nuevas rutas caravaneras que antes habían quedado afuera. En el anterior sistema estaban afuera porque no había forma de llegar a ellas. Tanto porque no había animales para el transporte que sean lo suficientemente resistentes, como con lo que veíamos recién, la aparición o los nuevos manejos del agua que permiten estas nuevas rutas. En este sentido, la aparición de los camellos, la facilidad para recorrer mayores distancias, la aparición de nuevas rutas, la integración de nuevas rutas, hace que haya una nueva ordenación territorial, es decir, una nueva forma de utilización del territorio. La ocupación del territorio se encuentra entonces más repartida, no se encuentra ya centrada en las ciudades, sino que en cada uno de los puntos de las rutas caravaneras, de los oasis, de los wadis, hay mayor ocupación. Y en este sentido es que ya no es la ciudad los centros neurálgicos más importantes, sino que también aparecen con mucha mayor preponderancia las aldeas. Y una cuestión más que aparece es el desarrollo de un nomadismo del tipo total. Se suma este nomadismo total al ya existente, que era el seminomadismo o nomadismo cerrado. Este nomadismo total implica, gracias por ejemplo a la aparición de los camellos y los dromedarios, la no necesidad de regresar a las ciudades durante un periodo de tiempo. Si bien tanto el nomadismo cerrado o seminomadismo y el nomadismo total son distintos, ambos se encuentran interrelacionados. Y por último, y uno de los puntos más interesantes del planteo de Liberani, que a nosotros nos gustaría que les presten atención para discutir el día viernes, es la aparición del factor gentilicio y el Estado nacional. Como vimos, hubo una crisis en el sistema regional. Esta crisis dio como resultado o como mayor ejemplo la caída de los palacios. Vimos que hubo avances tecnológicos que tenían que ver con esta crisis y con una nueva reestructuración de las aldeas, de las ciudades, de los grupos nómadas, y de los grupos sedentarios y de los grupos nómadas. Y hemos visto que esto debe ser reestructurado de alguna manera. Y una de las propuestas, o la propuesta de Liberani, es la aparición de este Estado nacional basado en el factor gentilicio. Lo que dice Liberani es que hay un replanteamiento de las relaciones sociopolíticas. Es evidente, digamos, ¿no? Pasamos de unas relaciones, como ya vimos, tipo horizontales o verticales entre pequeños y grandes reyes, a un nuevo tipo de relación, porque esos actores, ese código que existía en ese momento ya no puede existir, porque esos actores ya no existen.
el elemento nómada aumenta su peso relacionado con, por ejemplo, los avances que vimos antes de las innovaciones tecnológicas. En este sentido, las aldeas son las que se agregan a la tribu pastoral, es decir, a los elementos nómadas reciben a las aldeas. ¿Y cómo las reciben? En un punto como un clan más o como un subgrupo dentro de la tribu. Más allá de que las aldeas se mantengan en su lugar. Lo vimos con la cita que nos leyó Sergio al principio del video. Se pasa entonces de un código de tipo administrativo, que tenía que ver con la tributación y con el control del palacio, con la escritura cuneiforme, por ejemplo, a un código del tipo parental o de parentesco. Es como, en un punto, un regreso a una lógica anterior. Se pasa de un Estado ciudadano, es decir, todas las personas pertenecen a un Estado, pertenecen a un país, a un Estado del tipo gentilicio, es decir, ya no somos parte de un rey o de un palacio, sino que nos reconocemos todos hijos o descendientes de un ancestro en común. Y como decíamos, no es necesario, a diferencia de lo que existía antes, que el Estado se encuentre ubicado en un territorio. Lo que aparece ahora es un Estado en el que sus componentes no se reconocen por vivir en un mismo lugar, sino que se reconocen por ciertas características más bien culturales, que pueden ser un dios, que pueden ser una forma de vestir, que puede ser una costumbre, o que puede ser un tabú alimentario. Ya no la posesión de un territorio, porque los pueblos, los estados gentilicios, los estados nacionales, con esta lógica de parentesco, con estas tribus pastorales, pueden ir de un lugar a otro, sin embargo seguir perteneciendo al mismo estado, porque son un estado que se reconocen por estas características, que ya no son el pago de tributos, que ya no son la obediencia a un rey, que ya no son el monopolio legítimo de la coerción sobre un grupo determinado, sino que son estas características de el pariente en común, del dios del tipo nacional, o de las costumbres, o de las formas de vestir, o de las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Bueno, esperamos que este video les haya sido útil para entender el texto de Liverani, el capítulo 22. Recuerden que está el video de Pablo con los 2 capítulos siguientes, que va a hablar de los arameos, como una forma de quiebre de esta lógica que veníamos viendo, y de los fenicios como una forma de continuidad de la lógica que existía hasta este momento. Entonces, nos vemos el día viernes. Lean estos textos y recuerden también, además de leer el texto de Vita Barra, ver el video que le vamos a dejar el link acá abajo a el video de Josep Cervello Autori. Esto es todo por ahora, nos vemos el viernes, que sigan muy bien.